RR Noticias. Amigos, ya lo saben, cada lunes a esta hora nos sentamos para platicar sobre uno de los grandes temas que impactan a nuestro querido Querétaro en su rama social. Es la mesa de análisis social, como todos los lunes. Y el día de hoy, pues ya se los he platicado a lo largo de la mañana y lo reiteramos. Uno de los grandes asuntos que siempre nos preocupan a muchos aquí en la zona metropolitana y en el estado, ¿por qué no decirlo?, es pues los accidentes que de cuando en cuando se dan y que están involucrando, por supuesto, a elementos del transporte pesado, pero también pues, nos revelan la cada vez más conflictiva situación de la carretera 57, como le conocemos nosotros a este tramo de la México-Querétaro. Para hablar de este tema, tenemos a tres personalidades del sector justamente de la construcción y del tema justamente de la ingeniería para que nos hablen de estos asuntos. Primero y antes que nadie, saludo a Oscar Hale, quien es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenido, Oscar, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel, para mí un gran gusto estar aquí en tu sala, y también saludo a toda la mesa de análisis. Gracias por estar con nosotros, nos acompaña esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias. Don Sergio Camacho, expresidente del Colegio de Ingenieros. Don Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Don Ángel, igual también un gusto saludarte ahora el lunes, y también saludo al presidente Oscar Hale y a todo el auditorio y al equipo de RR Noticias. Gracias por estar aquí esta mañana, Sergio. Otro Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día y un saludo a la mesa y al auditorio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues empecemos por hacer, digamos, una especie de análisis general de lo que pasa con la 57. He venido platicando a lo largo de la mañana, Oscar, que pues la verdad cuando se diseñó la carretera panamericana y obviamente la México-Querétaro como parte del trazo de esta carretera, pues estaba en la orilla de la ciudad y nadie se hubiera imaginado que la mancha urbana llegaría hasta allá. Pero pues es una realidad, nos ganó la modernidad, ¿no? Así es, de hecho, pues, es una de las carreteras más transitadas del país, y no, incluso a lo mejor me atrevería a decir que es la más transitada claro, del país. Y en esta parte, yendo a las bases, Ángel, antes de comenzar con la problemática principal, las bases de la carretera México es una representación de cómo se mueve el transporte de pesado en todo el país. El 80% del materiales, de insumos, de todo lo que utilizamos nosotros día a día, se transfiere a través de las carreteras federales. Entonces eso realmente impacta en esta carretera, que es una de las más transitadas, pues que la gran cantidad sean trailers que pesan arriba de 45 toneladas y están circulando con vehículos que pues escasamente algunos llegan a la tonelada, ¿no? Entonces, esta disparidad, este gran tráfico, pues provoca una gran cantidad de accidentes y es un gran riesgo para los que la transitamos. Y que, como bien dices, ¿no? Es un ejemplo de lo que vemos en diversas partes del país. Aquí, lógicamente, por la capacidad de movilización que tiene esta carretera y por la conexión hacia diversos puntos del territorio nacional, pues es donde lo vemos con mayor frecuencia, y probablemente pues también esta cantidad de accidentes se incrementa, ¿no? Así es, y la mayor cantidad de los que la transitan pues son queretanos, sí, porque los tráficos o los tránsitos que se hacen son dentro de del mismo estado, entre San Juan del Río, Querétaro, y también algunos que llegan a trabajar muy cerca de la Ciudad de México. Así es, y pues es un sitio de tránsito para muchas personas que van, pues evidentemente al punto más neurálgico del país, como es la Ciudad de México. Y Sergio, pues decíamos, ha terminado por engullir la mancha urbana a esta carretera que era pues una carretera federal y foránea. Así es, Ángel. Mira, pues sí, es lo que sucede con el desarrollo de las ciudades, ¿no? Sucede igualmente con los ríos, bueno, pues con las carreteras. El desarrollo se va dando alrededor de los medios o de las vías de comunicación. Y en este caso de la carretera 57, bueno, pues sí es un problema multifactorial, diría yo. O sea, son demasiadas situaciones que convergen en esta carretera que la hacen de mucho riesgo, para decirlo así. Ahorita lo comentaba el ingeniero Oscar. Bueno, sí, en nuestro país se ha acostumbrado por diversas situaciones el debilitamiento del transporte ferroviario, o bueno, pues ahorita el tema de las concesiones y lo que condiciona, ¿no?, que sea una buena oportunidad de hacer negocio, o más bien que sea
costeable el transportar las cosas en trenes, y eso provoca que, bueno, que a diferencia de otros países como, bueno, vecinos como Estados Unidos y Canadá, que son ejemplos muy identificables, bueno, pues ellos manejan alrededor del 60% de su carga en carreteras, ¿no? El resto es por otros medios multimodales, incluido el tren, y bueno, bien comentaba ahorita Oscar, bueno, pues en México estamos arriba del 80%, ¿no? Uh-huh. Y en temas de normatividad todavía esto se vuelve más, se recrudece el riesgo, porque si bien cuando en América del Norte los límites en pesos están alrededor de las 35 a 40 toneladas, más o menos igual en Europa, acá se permiten hasta 60 toneladas. Y luego vienen otros factores, ¿no? Que son los que hacen que se excedan estos pesos y dimensiones, que vamos por temas que hemos comentado en otras mesas, ¿no? Por impunidad, por corrupción, donde hay trailers que incluso van circulando con el doble del peso permitido, ¿no? Arriba de las 100 toneladas. Uh-huh. Tienes toda la razón, Sergio Camacho. Sergio Olvera, pues el tema es que, como decía Oscar, hay una disparidad muy fuerte entre estos vehículos que pueden traer 45, 50 toneladas y pues una persona que va manejando su automóvil compacto, y cuando algún conductor pierde el control de la unidad por muchos factores que pueden ser mecánicos o por el exceso de velocidad o por el exceso de cansancio del conductor de esta unidad, porque a lo mejor pues viene, imagínense ustedes, pongamos por caso, pues, no sé, Tapachula, Chiapas, o a lo mejor de la otra parte el extremo del país, viene a lo mejor desde Sonora, sabrá Dios, quién sabe cuántas horas vaya en camino, y pues todo esto le agrega, digamos, factores de peligrosidad a esta carretera, Sergio Olvera. Sí, como lo han comentado los otros compañeros, Oscar y tocayo Sergio, es un asunto multifactorial y que tiene orígenes muy, muy lejanos. Efectivamente, cuando se dijo que la modernidad eran los automóviles y los camiones individuales que tienen innumerables ventajas respecto del tren, que tiene que ir en una vía y demás, y esto viene de Estados Unidos, pues ahí en el sexenio del presidente Miguel Alemán, uh-huh, adoptamos esta misma práctica, pero no la hemos abandonado, y pues ahí está el dato, ¿no? 8 de cada 10 mercancías se mueven por ahí. Es un asunto complejo, efectivamente. El peso y la velocidad básicamente son lo que ocasiona que tengamos tantos problemas. Pero sí, es un asunto multifactorial. En México es de los pocos países en el mundo donde se permite el doble semirremolque. Hace año y medio que se dio la discusión de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se discutió este tema. Sí. Y pues, muchos transportistas dijeron, pues no, evidentemente van a tener que pagar más por un flete y demás. Es un asunto complejo que ojalá se arreglara pronto, pero no, tenemos más de 70 años con esto, y pues a ver cómo lo resolvemos, porque sí cobra muchas vidas de todo tipo y estos impactos económicos y demás. Tienes toda la razón, Sergio, muchas gracias. Y es que justamente, pues, como uno de estos elementos multifactoriales que redundan en la peligrosidad de la 57 con esta gran cantidad de transporte pesado, está el hecho de que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde buena parte de estas mercancías y materiales se mueven por vía ferrocarril, pues aquí en México los empresarios le tienen miedo también a utilizar este elemento, porque hay partes del país donde pues prácticamente estamos viendo un asunto de delincuencia, donde se detienen estos vagones del ferrocarril y se roba lo que lleven ahí justamente en estos vagones de carga. Es muy lamentable y es pues otro asunto más, otro punto de donde puede medirse el tema de la violencia que aqueja a diversos sitios del país. Pero bueno, Oscar, tú mencionabas hace algunos días, ya he tenido la oportunidad de platicar contigo sobre este tema, Oscar Hale, luego del más reciente accidente que involucró justamente a un vehículo de transporte pesado, la solución que tú proponías, porque pues a final de cuentas con esta mentalidad técnica y de ingeniero que tienes, pensaste inmediatamente en opciones y alternativas para tratar de
evitar que pudieran seguirse dando este tipo de accidentes. Tú proponías algo bien interesante, ¿nos lo platicas? Sí, desde luego. Fíjate que este es con la intención de separar el transporte pesado del transporte ligero, sobre todo que no se equipara lo que pudiera estarse impactando un tráiler contra un automóvil donde encima va una familia, ¿no? El año pasado se registraron alrededor de 135 muertes, creo que alrededor de 140 muertes por estar circulando. Lo comentaba, es más peligroso ir a México que nadar con tiburones. Es verdad. Entonces, ahorita lo decía Sergio, el poder tener una solución de manera inmediata es difícil, pero creo que con esta parte, el incentivar ahorita a lo que es Capufe, que es lo que trae la administración de esta carretera, es en separarlo en carriles a lo que ya la infraestructura ya se tiene. Son alrededor en promedio 4 carriles lo que tiene la carretera México-Querétaro. La intención es poner una barrera física en la parte central para poder tener lo que en Cuernavaca se estaba funcionando, que era un paso express. Tiene sus deficiencias el paso express de Cuernavaca, sin lugar a dudas, pero este es un sentido más que nada estar dividiendo el transporte. Es difícil concientizar a los transportistas en no estarse pasando a los carriles de alta velocidad. Sería lo más conveniente que ellos estuvieran transitando por los carriles de baja, pero hay una gran cantidad de camiones que pues hay rebases desde el cuarto carril hasta el primer carril de este transporte pesado. También como dato interesante te quería comentar, Ángel, estaba comentando ahorita a Sergio Camacho de las sobredimensiones que incluso tienen el transporte pesado. Se estaba incentivando en que ya no hubiera camiones con doble remolque, sí. Pero esto obedece a lo que comentaba alguna vez la Canacar, los de la Cámara Nacional de Transportistas, decía que tienen una necesidad de 30,000 trailers, o sea, 30,000 tractocamiones ya están listos para utilizarse. O sea, incluso todavía ellos están escasos en cantidad de trailers. Entonces, esto obedece al tener una doble remolque, pues a la escasez también de posibilidades de estar moviendo la carga. Un dato interesante, tendríamos que estar siempre enfocándonos a un transporte ferroviario. Pero sin lugar a dudas, Ángel, yo creo que dividir, y regreso a lo que me preguntabas al inicio, dividir estos 4 carriles de 2 y 2, yo creo que sería una solución que se pudiera hacer de manera pronta. Y que la división sería como estas divisiones que hay sobre todo en las autopistas, ¿no? En las autopistas de cuota, estos elementos de concreto que hay en la parte central, así se dividirían también. Así es, son unas barreras de concreto aproximadamente 1 metro de alto, son las que estarían dividiendo. Sobre todo tendría que tener mucho cuidado en la velocidad a la que estuviera transitando. Claro, tienes toda la razón. Sergio, pues en tu calidad de expresidente del Colegio de Ingenieros, ¿qué viabilidad le ves a esta propuesta de Óscar y qué otras cosas crees que podrían agregarse a este proceso? Mira, pues sí, es muy interesante la propuesta. Definitivamente son acciones que pudieran realizarse de manera muy, muy inmediata, porque bueno, pues el problema es histórico y persistente, y más allá de poder buscar alternativas tanto en la parte de la intermodalidad como también recrudecer algunas medidas de normativa, definitivamente parece una opción viable para poder generarle una disminución al riesgo, ¿no? Evidentemente todo se combina con una serie de factores adicionales, como, bueno, pues en este caso que es generar nueva infraestructura, como lo comenta Óscar, con estos muros Jersey para hacer la división de los carriles. El mantenimiento en general de la infraestructura también es necesario, ¿no? Se ha estado hablando de que, por ejemplo, en el tramo de San Juan del Río, sí, de que ya si se mete al tema de infraestructura, bueno, pues revisar las rampas de frenado. Si recordamos uno de los terribles accidentes recientemente, pues resultaba que por temas de construcción, de mantenimiento correctivo en la carretera 57, bueno, pues estaba cerrada esta rampa, ¿no? Y entonces, bueno, pues también el tema de los pesos y dimensiones o sobrepesos implica de que la carretera está cargando cargas para las que no fue diseñada, y por eso su mantenimiento es mucho más recurrente, y sobre todo este mantenimiento correctivo. Entonces, vamos, ya entrando en el tema de la infraestructura con esta propuesta de hacer la separación de los carriles, bueno, pues revisar qué diseño se le puede a esos pavimentos para que tenga la durabilidad adecuada, porque parte de la problemática son los frecuentes desvíos por las obras de mantenimiento. Lo que debería ser normal, un mantenimiento rutinario, un mantenimiento periódico, que se vuelve cada vez más frecuente el sea correctivo, insisto, por este tema de los excesos de pesos que rebasan las capacidades de diseño para el que fue hecha la carretera. Y que además muchos de estos mantenimientos pues se vuelven eternos. Pasa uno
en mayo y está el mantenimiento, y pasa uno otra vez en julio y sigue el mantenimiento, y así se la llevan, y entonces pues esto deriva también en otras circunstancias que generan pues obviamente caos vehicular, los embotellamientos también, cuando hay a lo mejor algún otro accidente. Ya sabemos que pues muchas personas, me decía un buen amigo, decía que ya a México te tardas entre 2 y 8 horas dependiendo del accidente que te vaya a tocar y del nivel obviamente de congestionamiento de estas vialidades. Pero además, Sergio Olvera, me parece que también deberíamos de pasar por el hecho de implementar mecanismos que hagan que los conductores de estas unidades del transporte pesado tengan también cierto tipo de revisiones. De hecho, ¿cuántas veces no se ha mencionado el asunto del libramiento y cómo muchos de estos transportistas pues no lo quieren utilizar? Y a veces creo que falta también un poco el que las autoridades se pongan de acuerdo para generar a lo mejor pues una dinámica, una normatividad que sea más estricta y pues hacerlos que utilicen esa vialidad, número uno. Número dos, yo creo que las autoridades federales nos están quedando a deber una serie de monitoreos o de puestos de revisión de estos conductores. Si aquí en la ciudad, en la zona metropolitana de Querétaro, cada determinado tiempo se hacen estos operativos, por ejemplo, del alcoholímetro, ¿por qué no pensar en unos operativos similares que fueran de manera aleatoria en diversos puntos en las carreteras, no solo las 57, sino en otras del territorio nacional, donde se pueda de manera aleatoria hacerles una revisión más exhaustiva a los conductores de estas unidades para ver pues en qué condiciones andan, tanto de fatiga como de estrés, y por qué no, pues detenerlos y castigarlos si es necesario cuando hayan consumido alguna sustancia prohibida, Sergio Olvera. Sí, no solo sustancias, ya lo decía alguno de mis compañeros de la mesa, también el cansancio influye muchísimo, pues, y se sabe, ¿no? No sé si hay estadística de eso, pero sí, muchas personas usan sustancias no muy recomendables, claro, para aguantar más, porque pues, hay que ganar dinero y demás. Sí, un asunto pues del que se habla poco, pero también tiene que ver el diseño de las vialidades. Pues a mí me da mucho miedo andar en un coche y sobre todo en estas carreteras por las velocidades que desarrollan. He visto trailers, como decían, de cargan varilla y van a más de 100 kilómetros la hora. La física nos dice que fuerza igual a masa por aceleración, entonces pues ahí el impacto. ¿Por qué un camión de estos, incluso en el libramiento, puede desarrollar altas velocidades por el mismo diseño, igual que en las ciudades? O sea, no hemos dimensionado la importancia de rediseñar todas las vialidades del país, no se va a poder hacer pronto, pero así como en las carreteras un auto de 1 tonelada pues se lo lleva un coche de 45, lo mismo pasa en ciudades. A nosotros ciclistas, peatones y demás, pues nos pegan estos coches. Entonces, claro, la velocidad de una persona caminando son 5 kilómetros por hora. ¿Por qué un autobús, por qué un transporte de carga tiene que poder desarrollar más de 100 kilómetros la hora? Tiene que ver mucho con el diseño de las vialidades, que por muy dormido que venga alguien, difícilmente se ha volteado, pasa, pero no es lo más común en la Sierra Gorda, donde el camino te obliga a fuerza a estar mirando una curva. Eso ya me mantuvo despierto. Pues ese diseño de la vialidad de manera natural me obliga a no ir a 110. ¿Quién va a 110 en una curva? Quizás el Checo Pérez podría ir a esa velocidad. Claro. El mismo diseño de la vialidad lo hace. Y es algo que no se ha estudiado. El diseño de las vialidades se ha construido y se ha privilegiado el asunto de la velocidad. Entonces, creo que ya es momento de decir, ¿por qué alguien tiene que tener tanta prisa? ¿Por qué la prisa es un valor superior a la vida de las personas? Tienes toda la razón, Sergio Olvera. Y es que ahí es donde está justamente la bronca, ¿no? Son muchos pequeños factores que generan un caldo de cultivo para que se den estos accidentes, Oscar. El hecho de que no hay un control
de velocidades que sea efectivo, que se haga efectivo en una carretera federal, porque pues, a lo mejor el límite de velocidad está ahí como pues un adorno, como meramente simbólico. Límite de velocidad 80, 90 kilómetros por hora, y pues vemos que evidentemente hay automóviles y transporte pesado que van muy por encima de esa limitante y saben que pues será poco probable que alguien los detenga. Lo que decíamos, el asunto de los conductores que van cansados, porque además, pues se trata, como bien decía Sergio, de hacer dinero. Entonces, si yo me detengo en un paradero a comer, a echar una pestañita, a descansar, ya le perdí 2 horas y eso me va a implicar pues dinero también que voy a perder. Entonces, todos estos detalles son pedacitos o partes de un rompecabezas que se convierte pues en la carretera más peligrosa de México. Se convierte en la tormenta perfecta, sí, ¿no, Ángel? Entonces, todas estas circunstancias, pues realmente a nosotros como queretanos nos debe de importar de manera sustancial, y pues mucha gente también de la Ciudad de México que también viene a Querétaro, o que es de tránsito simplemente, ¿no? Es una conexión entre los dos, el norte-sur del país, estamos exactamente en el centro del país. Entonces, creo que ahorita, y pudiera resaltar esta parte, Ángel, en que si ahorita que viene una elecciones federales, meto un poquito en este asunto, es insistirle a los candidatos que se vengan a presentar aquí a Querétaro que regresen y volteen a ver al tren México-Querétaro de transporte de personas, ¿no? Este gran proyecto que por cuestiones que todo el mundo sabemos se canceló, creo que lo pueden llegar a retomar, y creo que nosotros como ciudadanos, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras pláticas incluso entre amigos, retomar este mismo tema, el poder incluso generar este nuevo proyecto de conexión entre Querétaro y la Ciudad de México, para de esta manera evitar, a lo mejor no vamos a evitar el transporte pesado, pero sí evitar el transporte de personas. Tienes toda la razón, porque a lo mejor hay soluciones ahí que pueden tomarse en cuenta, pero falta que las autoridades se pongan de acuerdo en todos los niveles para poder llevar a cabo estas oportunidades de cambiar este nivel de riesgo en las carreteras. Sergio Camacho, aquí el tema también pasa, como dice Oscar, pues obviamente hablar con quienes buscarán un cargo de elección popular, pero también creo yo con las autoridades que ya están para pues concientizarles acerca del enorme riesgo que tenemos. No es lo mismo pues ser un legislador que a nivel federal está allá en la Ciudad de México y que pocas veces a lo mejor recorrerá esta carretera 57, que concientizarle de la peligrosidad y del riesgo que hay para miles de personas todos los días, Sergio Camacho. Oye, no, más bien precisamente, Ángel, estos legisladores son quienes transitan en su contacto con sus representados acá en el estado y sus labores legislativas pues allá en las cámaras. Los de Querétaro sí, pero los de Chihuahua pues agarran un avión y ahí se van y comper. Ándale, eso es una idea. Claro, y sí, vamos, ahorita comentaba el ingeniero Oscar, bueno, está muy desafortunada que se quedó truncado el proyecto del Tren México-Querétaro en aquel entonces, pero recordemos que hace un par de años el presidente López Obrador en sus planes, en el par de planes nacionales de infraestructura que reveló en aquel momento, venía entre otras obras la reactivación de este proyecto. Desafortunadamente parece que quedó en un tema nada más para el papel, y sí habrá que estarle demandando tanto a autoridades futuras y, como dices bien tú, a las presentes, el que se pueda reactivar este tipo de esta infraestructura y estos proyectos que dan alternativas de seguridad, sobre todo para los usuarios, ¿no? Y hace un momento que hablaba mi tocayo Sergio Ulver en el caso del factor humano, evidentemente si resulta una problemática, y lo comentó Oscar también, el déficit que hay de cajas, también de operadores de transporte pesado. Muchos incluso emigraron a Estados Unidos, a Canadá, porque la demanda es muy alta. El comercio sigue una dinámica impresionante de crecimiento económico, y los operadores los mejor capacitados tuvieron la oportunidad de emigrar, y no necesariamente nos quedamos con los mejores capacitados, ni se generan programas de capacitación adecuados también, para poder combinar
junto con la parte de hoy, en los casos de inseguridad, que es un tema muy particular y se podría también extender uno mucho, oye, ¿qué se hace en los casos de inseguridad? ¿Cuál es el mantenimiento que tienes que estar revisando de tu unidad para saber que tu unidad es segura para estar circulando? Fue muy interesante la propuesta esta de que, bueno, si bien como para el tema de pesos y dimensiones se deberían de estar aprovechando estas garitas o estas paradas donde se comprueba que estén dentro de las normas los pesos y dimensiones, que toca también ahí un tema de corrupción a veces cuando dejan circular a unos que no las cumplen, claro, que también se puedan aplicar estos exámenes toxicológicos y de facultades para los choferes, de que operadores del transporte pesado, de que puedan estar en condiciones de continuar con su trayecto. Vamos, es un monstruo, como lo dijo Oscar de Mil Cabezas, y se puede, pero vamos, se tiene que estar atacando de a una, porque estar viviendo con este riesgo como ahora es enorme. Tienes razón, Sergio Camacho. Sergio Olvera, finalmente aquí el tema pasa, pues sí, a lo mejor por ir pensando a mediano plazo en diversas estrategias, pero las de corto plazo pueden ser, pues, presionar ya a las autoridades de los diferentes niveles para que tomen cartas en el asunto, sobre todo en estos temas, por ejemplo, de volver a implementar estas estaciones de revisión del transporte pesado, que luego a veces pasamos por las 57, ya las vemos abandonadas porque no hay nadie que esté realizando su trabajo, y al mismo tiempo, pues, haciendo estas revisiones aleatorias de los conductores, Sergio. Sí, esa es una muy importante y pues ocurre a todos niveles. Por ejemplo, en Querétaro tenemos uno de los reglamentos de movilidad más avanzados del país y que compite con varios del mundo, pero la ley no se aplica. Pues son letras muertas porque, pues, por un lado, las autoridades, híjole, son elecciones o son, pues, corrupción y demás, pues no se aplica. Y me llamó mucho la atención el comentario de Oscar del tren México-Querétaro. Eso sería una oportunidad grandísima también para mejorar el sistema de transporte colectivo acá, porque ¿qué pasa si yo tomo el tren de Ciudad de México a Querétaro? Pero acá el transporte colectivo fatal, o sea, acá si no tiene un coche, pues no se mueve. Es verdad. Es una desgracia esto. Y ojalá, así como lo decía mi tocayo, pues se involucren fuertemente los tres órdenes de gobierno. Se habla mucho de seguridad, pero seguridad vial también es seguridad. O sea, 2 de cada 3 muertos el año pasado en Querétaro, homicidios, fueron ocasionados por un automóvil. Eso es preocupante y yo no escucho a ninguna autoridad, ni municipal o estatal, hablar de ese tema. Creo que es importante saber que eso también es una pandemia y no es una enfermedad, nos puede tocar en cualquier momento sin importar nuestro medio de transporte. Muchas gentes me dicen, es que andar en la bicicleta es inseguro. Híjole, estadísticamente es más inseguro andar arriba de un coche, te pueden pasar más cosas. Pues sí, es un asunto complejo, pero la realidad es que si no empezamos por algo, aunque sea mínimo, y esta discusión, y agradezco la mesa, pues al menos si las cosas no se hablan, mucho menos se van a resolver. Tienes toda la razón. Pues Sergio, muchas gracias por tu punto de vista. Les quiero agradecer a los tres la oportunidad de platicar con ustedes de este asunto, y que nos deja también la mesa puesta para en futuras conversaciones. Hablemos, por ejemplo, de la movilidad en la ciudad de Querétaro, los temas que ya planteaba Sergio Olvera, que me parece que son muy, muy, muy interesantes y que habremos de retomarlos. Por lo pronto, Oscar Hale, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. A ti, Ángel, muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a Sergio Olvera y a Sergio Camacho también. Gracias por estar aquí esta mañana. Sergio Camacho, expresidente del Colegio de Ingenieros en Querétaro. Gracias, don Sergio. Gracias a ti, don Ángel. Un gusto compartir el micrófono, esta mesa de análisis social con mi amigo, el presidente Oscar Hale, con mi tocayo Sergio Olvera, y sí, digamos, definitivamente estas son problemáticas que vale la pena continuar analizándolas. Gracias, mi estimado Sergio. Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro. Gracias por estar aquí esta mañana, Sergio.
Gracias por poner estos temas en la mesa siempre. Un saludo al auditorio y buen día a mis compañeros. Esta es tu casa y muy bienvenido a los tres. Un lunes que sea muy productivo, muy lleno de éxitos. Amigas y amigos, la mesa se queda en rrnoticias.mx. Ahí pueden escucharla de nueva cuenta. Vamos a hacer una pausa, son las 9:01. Regreso enseguida contigo. RR Noticias. Ahora esta mañana de RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Gracias a ti. Soy Ángel Solís. Cada mañana tengo el gusto, pero